Después de ver el documental de Netflix, espero que en el infierno haya un sitio reservado para Jeffrey Epstein. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. Hoy vamos a hablar del caso Epstein, vamos a hablar de sus colaboradoras, de la red, de la isla, de la lista de contactos y de su muerte. Tengo aquí mis notas para ser más precisa y no dejarme nada, ¿vale? ¿Quién era Jeffrey Epstein? Bueno, pues fue un financiero estadounidense que no nació rico, no nació heredero de nada, nació en una familia pues normal, fue criado normal, al parecer no sufrió ningún tipo de abuso, todo lo que él vivió era pues un chico normal. Al parecer a Jeffrey se le daban muy bien las matemáticas, la física, todo lo que tenía que ver con los números. Así que muy pronto empezó a ser profesor de matemáticas y de física. Hasta aquí todo era normal. Pero empezó a llamar la atención ciertos comportamientos incómodos que se le veían hacia otras chicas que eran más jóvenes que él. Pero esto yo creo que no fue motivo de alarma, pues porque él era pues un chico joven al que le gustaban pues chicas. Hasta aquí más o menos todo normal, no se sabe si aquí pasó algo, al parecer no. Poco después él se dejó el trabajo de profesor y entró en el mundo financiero de Wall Street. Aquí es donde al parecer empezó a conocer a gente de poder y a hacer pues buenos contactos. Pero también se lo dejó y pasó a ser asesor financiero. Pero lo que llama la atención es que el origen de su fortuna nunca se supo de dónde vino. Para mí esto es una opinión personal. En Wall Street o como asesor financiero o por estos mundos, él conoció a alguien importante, o sea, a alguien poderoso de la élite, o sea, alguien que estaba en la cima. Y para mí el origen de su fortuna fue a través de estos contactos y a través de a saber con quién se estaba codeando este señor. Pero yo creo que la puerta de entrada de su fortuna iba por ahí. Él tenía varias residencias en Palm Beach, en Nueva York y en París. Pues eso, al parecer él tenía pues mucho dinero, una gran isla y bueno, pues hasta aquí todo era normal, nadie sospechaba nada, pero llegan las primeras denuncias a mediados de los años 2000. Las denuncias son de menores de edad. Las acusaciones hablaban de reclutamiento, de pagos, de abusos y entonces la policía empieza a investigar. Y en 2008 hay un acuerdo judicial un tanto extraño, es decir, él tiene tantos un poquito más de un año, si creo recordar, de condena, pero solo va a pasar la noche. Es decir, es como si solo fuera a pasar la noche en un mal hotel y durante el día él podía seguir haciendo su vida normal, sus cosas normales y a saber qué cosas pues seguiría haciendo, porque evidentemente este hombre era un depredador que nada ni nadie lo iba a frenar, porque este hombre y mucha gente que se codeaba con él, pues el problema más enfermizo no es el poder corrompe, pero de esto hablaremos más tarde, pero no es solo un tema de poder, es un tema de narcisismo, de psicopatía y de vacío insaciable. Es decir, nada a esta clase de personas, nada les puede llenar. Y podemos hablar de ciertos trastornos, pero para mí el principal trastorno es trastorno espiritual. El trastorno espiritual es el que lleva al trastorno mental. Por eso es tan importante conocer al verdadero Dios. De esto no voy a hablar ahora, pero daré un mensaje más tarde acerca de esto, porque estos comportamientos, de hecho a él en una entrevista también le preguntan si él cree que su comportamiento es demoníaco. Y como que no, me hace mucha gracia porque es que parece que no entiende la pregunta. Y además él se considera en un nivel bajo de depredador. No, perdona. Con todo lo que se sabe hoy en día, este señor era un depredador de altísimo nivel, pero no solo él.
también la gente con la que se codeaba, no todos, ojo, de esto hablaremos más adelante, no estamos hablando de que todos los que estaban en las listas tuvieran algo que ver con esto. Pero la que sí que tenía que ver con esto era su colaboradora principal, Ghislaine Maxwell. Bueno, esta señora, esta mujer, pues también esta sí venía de gente rica, conocía, al parecer estudió en Oxford, conocía al príncipe de Inglaterra, bueno, en fin, que se codeaba con gente que su familia ella era de dinero. El caso es que su padre fallece y por lo que se cuenta, pues ella se agarró a Jeffrey como su salvavidas. Pero bueno, al parecer también dicen que estaba muy enamorada, tal cual, pero yo creo que sí, podría estar enamorada de Jeffrey, pero yo creo que estaba más enamorada de sus intereses y del dinerito. Es lo que yo considero. Y a mí lo de Maxwell me llama mucho la atención porque Maxwell es la típica mujer que tú no pensarías que es una depredadora. Y esto es para hablarlo. Estas cosas las tenemos que hablar, porque muchas veces pensamos que la depredación solo viene de parte de los hombres y eso no es verdad. Hay muchas mujeres que son como esta, que son facilitadoras de otras chicas. ¿Por qué? Porque una chica más joven siempre se va a fiar de una mujer más adulta, porque una chica joven no le entra en la cabeza que una mujer adulta la vaya a llevar a cualquier movida de estas y menos de índole sexual, ¿no? Y esto creo que Ghislaine es un gran ejemplo, y también tuvo otras colaboradoras que eran chicas jóvenes que también atraían gente, y las propias víctimas también se les engañaba porque eran muy jovencitas y de escasos recursos, y algunas pues venían de familias pues que necesitaban dinero, y evidentemente con esa edad, menores de edad, o siendo mayores de edad pero teniendo 20, incluso 30 o así, tu cabeza no llega a entender en el mundo real en el que vives. O sea, tu cabeza no llega a entender que haya gente tan perversa y tan malvada con esas intenciones. Entonces, ellos se aprovecharon de la vulnerabilidad, como siempre, ¿no? Porque a mí esto me hace mucha gracia en el tema de la gente que se cree poderosa, pero nunca va a alguien de poder, siempre va a alguien que considera que es más vulnerable. Pero es que eso no le hace más poderoso ni más poderosa, eso solo demuestra la clase de miseria humana que es. Porque una persona con poder tiene responsabilidad, y tiene responsabilidad sobre la gente más joven, pero responsabilidad de cuidar, no de destruir, porque lo único que han hecho estas personas ha sido destruir almas y llevarse a muchas chicas por delante, a muchas personas por delante. Y esto es grave porque, claro, cuando eres tan joven no te das cuenta, pero cuando pasan los años y empiezas a reflexionar, entras en tu edad adulta y te das cuenta de que personas que te tienen que cuidar te han destruido, y más a este nivel, ¿no? Y el caso, como os digo, de Maxwell, pues Ghislaine, de la mujer de Jeffrey, pues claro, es la típica que no ves venir, una mujer que parece dulce, una auténtica serpiente, ¿no? Y creo que esto es importante, pues, hablarlo, decirlo, para que entendamos que mujeres sí son capaces de hacer esto a otras mujeres. Esto es importante que nos lo grabemos, porque lo hacen. O sea, la psicopatía, el narcisismo, el trastorno espiritual no solo es de hombres, también es de mujeres. Y como personas, sobre todo la gente que es más joven, los adultos jóvenes, pues tenemos que tener cuidado con todas estas cosas, ¿no? Ya es verdad que cuando ya vas descubriendo patrones puedes estar más protegida, puedes estar más protegido, porque esto a chicos también les pasa, en este caso han sido chicas, pero la información al final es poder, y también tener cierta conciencia, no confiar tan ciegamente en ciertas personas, también nos puede ayudar, ¿no? Y ver las red flags antes de que aparezcan. Pero es verdad que en este caso eran niñas, o sea, es muy difícil siendo una niña o siendo muy joven ver este tipo de cosas, ¿no? Bueno, la red de contactos que tenía Epstein era muy influyente. Esto llama la atención. Empresarios, figuras públicas, personas conocidas,
Pero tenemos que decir algo con responsabilidad. Aparecer en su agenda no era prueba de delito, ¿vale? Yo no pongo la mano en el fuego por ninguno de los que salen, ¿vale? Pero sí que es cierto que aparecer en su agenda no implica delito, no implica que hayan estado metidos en las cosas de Epstein, porque mucha gente a lo mejor se codea con otra y no sabe lo que hacen en privado, y esto es así en las élites o en personas normales, ¿no? Tú a lo mejor, yo he escuchado casos de gente, una mujer casada con alguien que no sabe que es un depredador. Bueno, mira, ahora me ha venido a la cabeza Ted Bundy, por ejemplo. La mujer no tenía ni idea de lo que este hombre hacía. Quiero decir que esto lo tengamos en cuenta, ¿vale? Porque no todos han estado metidos, ni todos sabían lo que se hacía aquí. Pero, bueno, era raro si ya visitabas la isla muchas veces, que ahora vamos a hablar de esto. Epstein tenía una isla privada en el Caribe, que se convirtió en el símbolo del caso. En testimonios judiciales civiles, varias víctimas dijeron haber sido llevadas allí. Vale, aquí hay algo que me llama la atención, ¿vale? Aquí hay algo que me llama la atención del documental que vi, y era cómo operaba tanto Epstein como Maxwell. Cuando estaban fuera de la isla, a pesar de que cometían muchos abusos, pero lo hacían de otra manera. Pero yo sí me di cuenta de que en la isla, las chicas que eran llevadas allí, sí que eran agredidas de una manera muy bestia, muy repetida y como muy a saco, como decimos aquí en España, ¿no? Que es como, aquí en la isla no hay nadie, o sea, aquí sí que no hay escapatoria y aquí hago lo que me da la gana, ¿no? Aquí ya este tío y la otra y todos los compinchados eran los reyes del mambo, ¿no? Y voy a decir algo también que me pareció muy significativo, porque todos los narcisistas y los psicópatas, todos los que tienen este trastorno mental y espiritual, aunque son muy conscientes de lo que hacen, pero hay un trastorno mínimo espiritual, lo repito, porque es que es súper importante esto. Tienen el don de convertir cualquier sitio en un estado putrefacto. Me explico. Cuando yo veía la isla, yo veía una zona paradisíaca. O sea, era el paraíso en la tierra. Pero ellos convierten el paraíso en un infierno terrenal. Y es muy curioso esto, porque es que es algo clave en todos los narcisistas, todos los psicópatas, en todos los depredadores, en toda la clase de personas como estas, aunque sea a nivel bajo, porque para mí el narcisismo y la psicopatía hay niveles, hay niveles muy gordos y hay niveles, pues bueno, más de estar por casa. Pero incluso los de estar por casa convierten todo en una enfermedad, en un infierno. Ellos viven en ese infierno. Por eso para mí esto también tiene su parte demoníaca. O sea, para mí toda esta gente sí tiene que ver con esa apertura que han hecho para que a través de sus cuerpos entidades hagan con ellos las mayores aberraciones, porque aparte en el documental se decía que Epstein necesitaba como 3 orgasmos al día. Perdona, eso es una enfermedad. Eso es una enfermedad espiritual, porque claro, nada llenaba a ese señor. Pero ni a ese señor ni a nadie de los que habían allí. Mira que tienen poder, tienen dinero, lo tienen todo, pero es que da igual. Para personas normales, estar en un sitio paradisíaco es disfrutar, vivir. Pero cuando el vacío es tan grande, es que da igual. Nunca se llena. Y de temas sexuales pasamos a más cosas y a más cosas porque no se llena nada. Ese es el problema del vacío espiritual, que no hay nada que te llene. Bueno, pues en el 2019 al parecer hubo un nuevo arresto, que el caso se reabre a nivel federal y es arrestado por tráfico sexual de menores. Yo creo que bueno, hay una lista que me he pasado por aquí también. La lista, como os he dicho, pues eran registros de vuelos, agendas, directorios. Y bueno, pues eso, que salir de ahí, como hemos dicho, no muestran delito, pero en muchas ocasiones, pues sí, la verdad, tampoco vamos a mentir. Y no me quiero dejar nada, lo arrestan. Y curiosamente, este señor aparece muerto en su celda, al parecer por suicidio.
para mí no. Y aparte, si miras el documental, también hay, creo que era un forense que decía que no, que su forma, que no era de autolesión, sino que aquí había pasado algo. Aquí hay dos conspiraciones, ¿no? Hay gente que dice que sigue vivo, hay gente que dice que lo han matado. Yo pienso que lo han matado, lo que yo pienso, porque que posiblemente pues habían en todas las listas, en todo lo que él tenía, y al parecer habían cámaras por absolutamente toda la isla, todas sus casas, todo tenía cámaras, o sea, todo estaba muy registrado, y que él estuviera en la cárcel pues era un peligro para los que no querían ser nombrados, ¿no? De hecho, una de las chicas bueno, muchas que fueron muy valientes, entre ellas Virginia Giuffre, también apareció, al parecer, suicidada este año pasado. Y bueno, pues yo sinceramente creo que esta chica fue muy valiente. Ella, en muchos vídeos decían que era como la favorita de la élite, y en su historia hay algo que a mí me entristece mucho, y es que cuando ella fue a dar un masaje estaba con Ghislaine y estaba con Epstein, y claro, al parecer pues ahí ya la cosa se puso fea o turbia y ella se dio cuenta de algo, porque es que era muy jovencita, pero bueno, da igual, yo creo que cualquier persona nos pondríamos así ante una situación así, y al parecer ella se rompió a llorar y ya había sufrido de abusos antes, y ella, esto me dio mucha pena porque ella se vio con dos adultos que quería contar lo que había pasado, lo que ella había sufrido. Tal vez fue un mecanismo de alarma, ¿sabes? Que ella dijo, ostras, voy a contar a lo mejor lo que me ha pasado porque esto parece turbio, pero por otro lado también está con dos personas adultas que se supone que tienen que cuidar de ella, y pues bueno, pues estas personas hicieron lo que hicieron, ¿no? Y como digo, pues fue muy abusada, y casualmente que aparezca suicidada, yo personalmente no me lo creo. Personalmente, esto es personal, puede que lo haya hecho, pero esta chica tenía 3 hijos, trataba de salir adelante como podía, y da igual, ¿no? Porque hay cosas que bueno, pues que no tienen nada que ver para quitarte del medio, pero a mí me parece extraño. Me parece extraño que ella, que ha sido una de las que más ha hablado, de la que más ha confesado, pues aparezca así, ¿no? Como Epstein. Muy extraño todo. Yo sinceramente pienso que las chicas han sido muy valientes, y que bueno, gracias a ellas, gracias a su voz, pues todo esto ha salido a la luz, ¿no? Pero entiendo que es difícil ya, aunque seas una mujer joven, que ya seas una adulta, pero es difícil, o aunque seas una mujer mayor y hayas vivido esto, no es fácil hablar de estas cosas, ¿no? El miedo, los recuerdos, la vergüenza, no sé, hay un montón de cosas que te pueden pasar por la cabeza que tú decidas pues no decir nada, ¿no? Y es totalmente comprensible. Y bueno, pues ahora la que está en procesos judiciales Maxwell, Ghislaine, que bueno, pues espero que acabe su vida en la cárcel, que es donde tiene que terminar, ¿no? Porque lo que hizo esta mujer no tiene nombre. Y ahora os quiero dejar con una reflexión cristiana, os la voy a leer, lo tengo aquí apuntado para que no se me olvidara. Cuando el poder se separa de la moral, el daño es enorme. Nada queda oculto para siempre. La justicia humana puede fallar, la divina no fallará. Y cuando vemos casos así, no estamos viendo solo un crimen. Estamos viendo corrupción moral profunda, abuso, oscuridad. Como cristianos no podemos ignorar que el mal existe. Y ya a día de hoy, todas estas corrientes espirituales que siguen diciendo que el mal no existe, tengo que deciros que este no es el tema del vídeo, pero hacéis más mal que bien, ¿vale? Cada vez que estáis minimizando y revictimizando a la gente, y es hora de que despertemos y que nos demos cuenta de que el mal existe. Cuando el pecado no tiene freno, destruye vidas. Y quiero deciros que por eso la oración es tan importante. La oración no es un ritual vacío, es protección espiritual, es dirección, es luz. Porque hay decisiones, ambientes y pecados que abren puertas espirituales muy peligrosas.
La oración nos mantiene despiertos, firmes y protegidos, y también nos recuerda, como he dicho antes, que la justicia final no depende del hombre, depende de Dios. Porque quiero deciros que la oración es muy importante, la oración cubre. El problema de estas chicas era los ambientes de donde venían, ya unos padres que no las protegieron, unos padres que incluso abusaron, unos padres que no estuvieron presentes, que normalizaron abusos entre ellos. Eso hace que la persona normalice situaciones que no debe normalizar y que por un lado busque esa atención de adultos, pero por otro pues también sepa que hay límites, ¿no? Entonces, por eso considero que es de verdad importante la oración y cubrirse con oración. Y quiero dejaros un versículo que lo vi y va acorde de todo esto que hemos hablado, que está en Lucas 8:17 y en Marcos 4:22, que es: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. A veces en esta tierra es cierto que hay cosas que pasan que son muy injustas, pero hay una justicia divina. Hay una justicia divina y yo sé que la hay. Así que bueno, espero que este resumen que hemos hecho de Jeffrey te haya ayudado, te haya abierto los ojos en alguna parte o simplemente pues te haya dado información necesaria para entender que estas cosas ocurren, siguen ocurriendo, que los más jóvenes tienen que tener cuidado, que hay adultos que son extremadamente peligrosos, que pasan todo este tipo de cosas y que la puerta sexual, por desgracia, es una puerta que destruye vidas. Por ahí se mete el enemigo continuamente, por ahí el enemigo hace auténticas salvajadas a través de todo aquel que le abre la puerta. Que Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente vídeo.